Autoriza en marcha el juego. Ya están cerrando la séptima fecha. Libertad y Tacuarembó en vivo por Tigo Sports. Ya se reanuda el juego con el saque de meta para Libertad. Pelota de Cardoso para Silva. Corre Ruiz, lo incomoda. Balón para Merlín. Y Camacho que intercepta. Y Silva atento estaba para recoger ese balón. Se complicó en la salida del Gumarelo. Sí, de manera innecesaria me parece. Lo apuraron a Martín Silva. Escapa Ferraz. Y esto puede ser peligroso para Libertad. Está muy bien Camacho. Está bien físicamente, con potencia. Gran acción. Limpió el camino. Tocó para Ferraz. La pide Rodríguez. Va para Rodríguez. Tiene el remate. ¡Gol! Tremenda contra del conjunto de Barrio Jara, manejada por el talento de Camacho. Cómo limpió el camino Néstor Abraham. Y después fue la transición lógica. Ferraz estuvo primero para recibir y después se extendió para Rodríguez, que pide disculpas a la afición gumarela. Pero se abre el marcador de contra. Un golazo de contra me pareció. Tacuarembó 1, Libertad 0. Ahí se nubla Libertad. Quería Villalba y roba Cáceres. Se manda el capitán de evolución de Camacho. Y corre el capitán. Y va con todo. Y va como puntero. A ver si define. ¿Se anima Marcos a definir o no? La pide Camacho por el medio. Le quedó para la zurda. Cáceres para Camacho. No pudo conectar y se ha salvado Libertad. Qué corrida metió Marcos Cáceres y la efectividad y lo que está pasando en Néstor Camacho. Porque un toque sutil ya le puso enfrente nuevamente la pelota al capitán, al defensor, que está volviendo ahora con un trotecito. Camacho cansado también caminando, pero lo tuvo. Y dejó el espacio Tacuarembó y Barroque. Y el arquero Espínola salvando la situación ahí en ese espacio que había dejado libre Cáceres, que todavía no pudo regresar a la zona defensiva después del gran pique que le metió ahí Martínez. ¿Querés arriesgar, Ángel? Muy extremos los que estamos diciendo, ¿verdad? Franco, el remate en la parte externa del arco. Llegó Libertad con el tiro de Iván Franco. Desde una zona similar a donde había anotado Tacuarembó. Con aquel tanto Rodríguez aquí fue moviendo de izquierda a derecha. La pelota, la habilitación era de Merlini. Ramírez para Merlini. Merlini, Fernández en su primera intervención levantó para Santa Cruz. Saca de cabeza Walter Clark. La pusieron de cabeza al medio. Le quedó a Merlini media vuelta. Y Ruiz va corrigiendo su error porque él peligrosamente de cabeza la puso al medio del área. Y apareció Merlini cuando va Ramírez. Merlini, Ramírez, Fernández de frente. La pelota en el palo. Insiste Ramírez, Vareiro. ¡Qué manera de hacer efecto! La ventana de cambios de Ariel Galeano, porque se metieron directamente a la zona importante del partido. Marcelo Fernández y Antonio Vareiro, los dos participaron de la acción. De cabeza Vareiro, igual al marcador. Y en el inicio del segundo tiempo, 7 minutos de la etapa complementaria. Se está trazando línea seguramente, me da la sensación de que está habilitado y que tampoco hubo falta de Antonio Vareiro, que se eleva, que gana con oficio de cabeza y le da la paridad. El público impaciente también. Se confirma, se confirma. Se confirma el gol y esto está 1-1. Espinosa. Espinosa que cambia, buscando al demonio Vareiro. De cabeza para que acompañe Ramírez. Toca Silva. Ramírez, la dejó pasar Fernández, devolución de Mendieta. Y se llevó por delante la pelota Marcelo Fernández y la encontró Espínola. Le queda casi de sorpresa a Marcelo Fernández, si bien es cierto, peleó esa pelota. Acá está. La habilitación era del Willy. El despeje, el defensor. Se vuelve loco en el banco del Tacua. Silva, ahora sí, puede volver Hellerson. Claro, pues no entraba el defensor.
Pero la pelota venía también para este lado, pero anda a aplicárselo a Vinicius. ¡Un desvío! ¡Pegó en el ángulo! ¡Pegó en el ángulo! ¡Corre Espínola! Y domina el arquero. Susto para el Tacua. Y cómo protesta la gente de Tacuarí, con razón o no, pero las protestas cada vez aumentan más, porque viene el centro de Alejandro Silva y finalmente Romero es el que intenta despejar y casi se mete en contra de su valla. Se metió al área. Viene el envío de Clar. Silva con los puños. Berrío choca con el arquero. Cayó mal Silva. Sí. También Berrío. Bien Bueno, asistencia, ¿eh? Choque fuerte. Los dos quedaron muy sentidos. Bueno, esperemos que no sea nada. La reiteración. Cabral No, es fue. Luis Cabral. Cabral fue el Durísimo el choque. Sí. Creo que Cabral fue el que Sí, se sí, llevó sí, la peor Cabral. parte. Durísimo. Es que hubo choque de cabezas. Choque de cabeza, pero directo. Los dos mirando la pelota. La disputa es legal, pero hay un contacto y muy fuerte de Luis Cabral con Martín Silva. Y Cabral creo que se lleva el golpe en la parte del rostro. Silva en la parte posterior de la cabeza, por lo menos. Sí, porque aparte la Sí. reacción fue rápida de todos los que Sí. estaban allí para la asistencia de ambos futbolistas. Y ya era la última jugada, terminaba eso y seguramente ya había pitazo final porque ya se cumplía el 9º minuto de adición. 8 más 1. No, final. Lo terminó el árbitro. Final del compromiso. Terminó el partido en Tuyucuá con el empate. 1 para Libertad, 1 para Tacuaré.